Si analizamos las infraestructuras que sostienen nuestro mundo, desde cada carretera que recorremos hasta cada edificio que pisamos, descubriremos que casi todas comparten un elemento clave, que no es el acero, ni la madera, ni el vidrio. Hablo del hormigón, ese material barato, gris y poco glamuroso. La producción global anual es tan masiva que si la vertiéramos en un solo río gigante, este se extendería desde el círculo polar ártico hasta el extremo más meridional de América del Sur. No es una metáfora, son puros datos macroeconómicos. El hormigón es el segundo recurso más consumido del planeta, solo superado por el agua. Piénselo un instante. Se usa más que el petróleo, el acero o la madera. Tras el agua, el hormigón domina por completo. Por eso, toda la industria de la construcción global se ha estructurado en torno a él durante más de un siglo. Grúas, planos y normativas de cada estado asumen que el hormigón es la norma. Sin embargo, hay un factor estratégico que suele ignorarse. Su fabricación libera una cantidad abrumadora de dióxido de carbono directamente a la atmósfera. Y no es un porcentaje menor, ni un error de cálculo. Solo la industria del cemento genera aproximadamente el 8% de todos los gases de efecto invernadero del planeta cada año. Eso supera las emisiones de todo el sector de la aviación mundial y casi iguala el impacto del transporte terrestre global de mercancías y pasajeros. Por eso, cuando científicos chinos publicaron en 2025 un método para revolucionar este material, y potencias como Alemania, Japón y Corea del Sur compitieron por replicarlo, el tablero geopolítico industrial cambió por completo. Si quiere entender cómo la tecnología redefine el poder global, suscríbase y apoye este canal. Analicemos ahora esta historia desde el principio porque su origen es más profundo de lo que parece. Para descifrar las implicaciones de esta transición soberana, debemos preguntarnos por qué nadie resolvió este dilema tecnológico antes. No fue por falta de investigación científica o de recursos financieros. El verdadero motivo es que el hormigón es una genialidad de la ingeniería y sustituirlo es sumamente complejo. Es tan barato que permite el desarrollo de infraestructuras masivas en países emergentes. Sostiene rascacielos enteros, se amolda a cualquier diseño, fragua sin tratamientos costosos y es inmune a la corrosión del acero, a la descomposición de la madera o a la fragilidad del vidrio. Su durabilidad apenas requiere mantenimiento a largo plazo. Históricamente, ningún otro recurso estratégico ha ofrecido tantas ventajas competitivas de manera simultánea. Los ingenieros confían en él porque dominan su comportamiento ante la tensión extrema y climas hostiles. El sector de la construcción lo adora porque sus materias primas abundan en casi toda la geografía mundial. Quienes planifican las ciudades valoran su permanencia física. De hecho, la ingeniería civil moderna se ha diseñado partiendo de la premisa de que este material es inmutable y su suministro garantizado. No obstante, el gran obstáculo es químico. Para producir el cemento que cohesiona la mezcla se requiere calentar caliza a más de 1400 grados centígrados. A esa temperatura, la descomposición de la piedra libera dióxido de carbono de forma inevitable. No es un problema de usar energías fósiles. Incluso con hornos 100% eléctricos, la propia roca seguiría emitiendo gigatoneladas de carbono. Es un coste físico inevitable en la fórmula. Y la verdadera crisis surge al proyectar esto a escala industrial global. Pekín consumió, entre 2011 y 2013, más cemento que Washington en todo el siglo XX. No en una generación, sino en apenas 2 años, vertebrando un territorio con metrópolis enteras y redes logísticas sin precedentes. Este ritmo frenético disparó la demanda mundial a cuotas que parecían de ciencia ficción hace 50 años. Durante décadas, los centros de investigación buscaron mitigar este cuello de botella ecológico. Se esparcieron subproductos metalúrgicos y cenizas, se probaron geopolímeros alternativos y se planteó la captura de carbono en las fábricas. Pero estas medidas resultaron insuficientes ante la escala del problema. Aunque aportaron mejoras, ninguna opción alteró la viabilidad comercial global de la industria tradicional. El método básico de producción y fraguado continuó operando bajo las mismas dinámicas del siglo pasado. Aquí es donde usted y yo debemos hacernos una pregunta clave. ¿Y si la solución geopolítica no dependiera de los ingredientes,
sino de cómo tratamos la mezcla al salir. Para entender la presión física que modificó este mercado, observemos el hormigón fresco, que es una masa fluida inestable. Tras mezclarse, contiene aire atrapado y partículas dispersas que suelen dejarse reposar en moldes. La fuerza de gravedad y la vibración mecánica asientan estas partículas, expulsando el agua de forma paulatina para que adquiera su rigidez. Es un procedimiento tradicional que apenas ha variado a lo largo de varias generaciones. Sin embargo, un consorcio científico chino integrado por la Tongji University y otros centros estatales rompió el paradigma establecido. En lugar de esperar, aplicaron una fuerza mecánica extrema al hormigón húmedo. Sometieron la mezcla a presiones de entre 5 y 15 megapascales, emulando la fuerza de una prensa hidráulica industrial pesada para comprimirla desde el exterior. Este proceso alteró la física interna del compuesto, compactando las partículas y obligando al aire y al agua sobrantes a salir. El material adquirió una densidad estructural sin precedentes, equivalente a transformar un montículo de arena inestable en un bloque de roca sólida. Su porosidad interna se redujo cerca de un 45% respecto al hormigón convencional. Esto es vital, pues esos microvacíos son el punto débil donde fallan las estructuras defensivas y civiles. Es ahí donde nacen las grietas y penetran agentes químicos o agua marina que corroen las armaduras de acero internas, debilitando infraestructuras críticas desde su núcleo profundo. Al suprimir estos espacios se evitan las fracturas por congelación y se mitigan, de un solo golpe, las principales vulnerabilidades físicas del hormigón. La innovación clave se produjo en la frontera microscópica de transición, allí donde la pasta cementante entra en contacto directo con los áridos pétreos del compuesto. Tradicionalmente, este límite representa el eslabón más débil de la cadena, siendo la zona que primero colapsa y se quiebra cuando la estructura es sometida a grandes tensiones. Gracias al moldeo por compresión, esta zona crítica redujo sus microvacíos hasta un 35%, reforzando ese punto débil histórico con resultados de laboratorio extraordinarios. La resistencia a la compresión aumentó más del 80%, mejorando drásticamente su resiliencia química y climática. Aquí es donde los estrategas industriales y los planificadores estatales prestan máxima atención. Se logró este avance sin alterar la cadena de suministro global, sin aditivos costosos ni tierras raras, manteniendo la receta de insumos básicos original. Mismos ingredientes procesados de otra forma generaron un recurso superior. Además, el equipo liberó todas sus bases de datos, imágenes microscópicas y mediciones de resistencia mecánica. Publicar todo en código abierto bajo licencia libre, en un sector dominado por las patentes herméticas y el proteccionismo tecnológico corporativo, supuso una maniobra tan inusual como disruptiva. Es aquí donde usted y yo vemos cómo empieza la verdadera carrera por el dominio industrial, habilitando su réplica a nivel internacional. A nivel macro, mientras la academia debatía sobre el hormigón, un competidor silencioso ganaba terreno para disputarle su hegemonía en el sector de la construcción de alta densidad y desafiar su necesidad de uso. Nos referimos al B-Core, una tecnología patentada por Broad Group, corporación china que acostumbra a desafiar los límites tradicionales de la ingeniería civil a gran escala. Sus paneles aparentan simplicidad extrema, consistiendo en dos placas de acero separadas por una retícula micrométrica de tubos huecos del mismo material. Con tolerancias de fabricación de fracciones de milímetro, este diseño se inspira en la ingeniería aeroespacial para optimizar la relación resistencia-peso. Su arquitectura distribuye tensiones a través de un entramado de soporte estratégico en lugar de requerir masa de material bruta, logrando paneles sumamente finos y ultra resistentes que controlan cargas masivas de tracción. Esta estructura tubular mitiga la flexión y torsión. Juntos, crean un panel que pesa menos de una décima parte de una losa de hormigón tradicional, soportando cargas estructurales idénticas. Broad Group asombró al sector a inicios de la década de 2010 al erigir un hotel de 30 pisos en 15 días con acero modular. El sistema B-Core perfeccionó esta estrategia. Diseñados para acoplarse con fijaciones robóticas, estos paneles permiten levantar plantas enteras en cuestión de horas.
En 2025, un bloque de 10 pisos en Chengdu se ensambló en menos de 30 horas con módulos B-Core, y los operarios trabajaban sin prisa alguna. Hablamos de un sistema optimizado para la rapidez extrema, similar al mobiliario prefabricado sin herramientas especiales. Pero la verdadera disrupción geopolítica radica en su resistencia sísmica, un desafío crítico para las infraestructuras en zonas de alta sismicidad. Las estructuras tradicionales de hormigón sufren por su propio peso. Ante un temblor de tierra, esa enorme masa estática acumula fuerzas masivas que el propio edificio se ve obligado a asimilar. Los paneles ligeros B-Core desvían estas fuerzas dinámicas. Las pruebas de resistencia sísmica demuestran que absorben impactos y vibraciones con una flexibilidad inalcanzable para los marcos de hormigón convencionales. Para las potencias con grandes urbes en fallas sísmicas, esto no es un detalle menor. Se trata de un factor de seguridad estratégico y de resiliencia nacional frente a desastres naturales. B-Core y el CCC abordan frentes distintos, pero apuntan al mismo objetivo estratégico. Una tecnología descarboniza el hormigón utilizado, mientras la otra reduce drásticamente la cantidad de material que el proyecto requiere desde el inicio. Si analizamos ambas soluciones juntas, el impacto geopolítico en costes, velocidad y reducción de emisiones supera con creces lo que lograría cada tecnología de forma aislada. Esta sinergia ha captado la atención del sector industrial global, desatando una carrera por replicarla. Tradicionalmente, las innovaciones en ingeniería civil avanzan despacio y las normativas estatales tardan décadas en actualizarse. Los gigantes de la construcción actúan con cautela porque un error estructural cuesta vidas humanas. Por eso el rápido interés internacional por el CCC y B-Core tras su publicación en 2025 demostró que las potencias detectaron un cambio de paradigma tecnológico. 34 familias de patentes globales citan ya la investigación china, con solicitudes en Alemania, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. No hablamos de meras citas académicas, son corporaciones y consorcios estatales comprometiendo recursos jurídicos y financieros para dominar esta tecnología estratégica. En 2026, China exportó 12,4 millones de toneladas métricas de aditivos de hormigón a Estados Unidos, el Reino Unido y el sudeste asiático, multiplicando por 10 las cifras de hace 2 años. LafargeHolcim, un gigante mundial del cemento, firmó una licencia de 5 años con Beijing Cement Group para implementar la tecnología B-Core en el mercado de la prefabricación europea. En Alemania, un consorcio ensayó tableros de hormigón prensado en una autopista cerca de Berlín. Paralelamente, la japonesa Obayashi Corporation se alió con la Universidad de Pekín para recortar el uso de cemento de cara a la exposición de Osaka. La surcoreana Hyundai Engineering planea levantar una fábrica nacional de paneles B-Core destinada a sus proyectos de ciudades inteligentes. Detrás de estos movimientos no hay idealismo, sino pura geoeconomía. En mercados con tasas a las emisiones de carbono, recortar un 40% de cemento reduce drásticamente las cargas arancelarias y regulatorias. Abaratar la materia prima más costosa y a la vez aumentar la resistencia del producto final no es una moda. Es una ventaja competitiva de seguridad nacional que ninguna corporación global puede ignorar. Como afirmó un directivo de desarrollo, no se trata de seguir una tendencia, sino de sobrevivir en el mercado. Los ensayos reales previos a esta fiebre corporativa resultaron vitales para consolidar la confianza técnica. En el río Pingyang, se monitorizó durante 12 meses un puente de 150 metros construido con CCC mediante sensores internos. La resistencia a la compresión promedió 61 megapascales, clavando las estimaciones. Ni una sola grieta visible y humedad constante. Todos los datos de este año de observación son públicos, lo que permite a analistas de cualquier país auditar la fiabilidad de la infraestructura. En Shanghái, los paneles piloto B-Core mejoraron un 15% el aislamiento térmico de las viviendas y requirieron muchas menos reparaciones post-instalación en comparación con los métodos prefabricados habituales. La elección del ingeniero jefe no respondió al marketing ecológico. Seleccionó el material porque ofrecía mayor resistencia, costes de adquisición inferiores y garantías respaldadas por datos empíricos.
Esta alianza entre ciencia abierta, validación física y viabilidad macroeconómica marca un hito histórico frente a promesas anteriores. Hoy las pruebas son incontestables. ¿Hasta dónde puede llegar esta revolución en la infraestructura global? Las proyecciones de los analistas sobre la escala del CCC parecen inverosímiles, hasta que calculamos el volumen colosal de hormigón que las potencias vierten anualmente. Los análisis de ciclo de vida indican que aplicar este proceso al 30% del hormigón global reduciría las emisiones de dióxido de carbono en 850 millones de toneladas anuales. Para entender su magnitud, supera las emisiones anuales de toda Alemania, sumando todas sus centrales eléctricas, industrias, transporte y agricultura. Un único ajuste técnico aplicado a menos de un tercio de la producción mundial generaría un impacto geopolítico sin precedentes. Sin embargo, imponer un nuevo estándar global es un proceso complejo y con importantes escollos arancelarios y burocráticos. Las normativas de edificación nacionales suelen actualizarse en plazos de varios años o incluso décadas. Esta lentitud protege la seguridad nacional frente a fallos estructurales catastróficos. Cada estado que aspire a adoptar el CCC a escala requerirá ensayos propios bajo condiciones locales, su propio marco regulador y una mano de obra capacitada para operar la maquinaria de prensado con absoluta precisión. Pekín puede compartir los planos, pero el resto de naciones debe asumir la adaptación local. Surge además el reto de la infraestructura de suministro, ya que el moldeado por compresión exige maquinaria ausente en la mayoría de plantas. Apir estas instalaciones exige una fuerte inversión de capital. Para los grandes contratistas de economías avanzadas, este desembolso se amortizará rápido gracias al ahorro operativo y fiscal. Para los constructores en economías en desarrollo, la barrera financiera será alta, lo que plantea dudas geopolíticas sobre si esta tecnología llegará a las regiones que más necesitan infraestructuras asequibles y bajas en carbono. Ninguno de estos obstáculos altera la realidad de los datos científicos. Solo delimitan la brecha real entre la capacidad técnica y su adopción masiva en la geopolítica de la construcción. Superar esta brecha requerirá políticas de Estado, fuertes inversiones y una coordinación estratégica global que va mucho más allá de lo meramente técnico. Los científicos proporcionaron una herramienta estratégica en 2025. Si los gobiernos decidirán implementarla a la velocidad que exige la crisis climática actual, es una cuestión de voluntad política. La realidad es que, tras décadas de estancamiento, el proceso básico de la construcción civil está cambiando a nivel macro. No se limita a laboratorios, sino que se plasma en infraestructuras reales de uso diario. Esto es un hito histórico. Siendo el hormigón el segundo recurso más consumido del planeta, solo superado por el agua, cualquier mutación en su producción tiene consecuencias tectónicas globales. Si este análisis nos ha ayudado a entender mejor las fuerzas invisibles que moldean nuestro entorno diario, les invito a pulsar el botón de me gusta y a suscribirse para seguir desvelando juntos las tecnologías que silenciosamente redefinen el poder global. Activen las notificaciones para no perderse ningún análisis. Me interesa conocer su perspectiva geopolítica en los comentarios. Si una solución tan evidente estuvo oculta a los ojos de la ingeniería durante décadas, ¿qué otros avances estratégicos creen que permanecen hoy invisibles ante nosotros?